amigos, un placer saludarlos en este directo nocturno. Y bueno, hoy tenemos una cuestión muy polémica en torno a lo que está aconteciendo sobre el gobierno de México, de la reforma judicial que fue aprobada ya por unanimidad, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y bueno, mi impresión al respecto es que es un gran paso en deshacer a todo el poder judicial corrupto, a todo el poder judicial que durante años ha servido a las grandes empresas internacionales y a los grandes delincuentes de cuello blanco que han hecho pedazos el tejido financiero nacional, generando una oleada de desigualdad fiscal brutal que tenemos desde el Fobaproa en adelante, ¿no? Y bueno, esta cuestión, hablando del Fobaproa, acaba de salir el inepto de Zedillo dando consejos y dando aparte sus impresiones sobre lo que está mal de la reforma judicial. Sinceramente yo no sé con qué cara sale este personaje que personalmente yo, si hubiera sido una persona de la 4T, ya lo hubiera mandado de la Interpol para que lo traiga y lo metan a la cárcel. Pero repito, no lo pueden meter a la cárcel en México porque todos estos delincuentes son protegidos por el Poder Judicial en turno, que está a cargo de una desquiciada demente que es Norma Piña, una ministra de Peña Nieto. Pero bueno, dejando todo eso de lado y apoyando el plan C a como ha venido siendo apoyado por los distintos cuerpos legislativos, tenemos que la reforma judicial faltó en profundizar muchas cuestiones, las cuales voy a señalar mediante un ejemplo muy claro que acabo de encontrarme en la noticia nacional. Y lo leo, escuchen lo que voy a decir. Dice: México impugnará fallo a favor de firma de Estados Unidos sobre indemnización millonaria. El gobierno mexicano acusó a dos exfuncionarios de Semarnat, que es la Secretaría de Protección al Medio Ambiente, de venderse a Odyssey Marine Exploration, que es una empresa norteamericana estadounidense. El gobierno de México anunció que impugnará ante las cortes competentes el fallo internacional a favor de Odyssey Marine Exploration, que lo obliga a pagar una indemnización millonaria por no otorgar la autorización de manifestación de impacto ambiental para el proyecto de minería submarina Don Diego, que consiste en el dragado de fosfato en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. En un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la Semarnat, acusaron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la CIADI, del TLCAN, Tratado de Libre Comercio con América del Norte, de dar un peso desproporcionado a declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Gira, de la Semarnat, presentados como testigos por Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas. Por su parte, la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés, obviamente, ¿no? Porque al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal, subrayaron. Están escuchando lo que estoy diciendo. Quiero ver sus testimonios al respecto. Fuentes consultadas por Excelsior revelaron que los dos funcionarios señalados son el director general de Impacto y Riesgo Ambiental, háganme el favor, y el director de Evaluación de Sectores de Energía e Industria en el sexenio pasado, es decir, con Peña Nieto, creo, ¿no? Pues sí. El gobierno mexicano recordó que el pasado 17 de mayo el CIADI emitió el laudo a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration por un monto de indemnización de 37.1 millones de dólares, cifra que, destacó, representa alrededor del 1.18% del monto que la empresa estadounidense
originalmente reclamó en el arbitraje. En el proceso de arbitraje, México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas gris y azul y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos. Ya, pues el tesoro marino de los mexicanos será, ¿no? Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar del mundo. O sea, estaban utilizando a nuestro país como cobaya, como cabeza de turco para sus experimentos horrendos. Detallaron que uno de los tres árbitros votó en contra de la resolución, al advertir que las preocupaciones ambientales razonables y serias de los mexicanos fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal, al tiempo que expresó que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos. Ante esta situación, las autoridades de nuestro país manifestaron que debido a las serias deficiencias de la resolución y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles. Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? Yo opino que la reforma judicial quedó corta por situaciones como esta. Es decir, la reforma judicial quita a los jueces a modo de la partidocracia más pueril y corrupta del país, ¿no? como los ministros de Calderón, de Fox y de Peña Nieto, y los partidos ya no van a ser los encargados de colocar a sus esbirros en los poderes judiciales, además de eliminar el nepotismo, los excesos, la frivolidad, todo lo que ya conocemos del corrupto Poder Judicial Nacional. Pero la reforma quedó corta al no desembarazar a los tribunales del Telecán, que son tribunales estadounidenses, supeditando a los tribunales locales, es decir, tribunales extranjeros como el CIADI se encargan de dar una resolución final en controversias que afectan a México, y estos tribunales, como estamos observando aquí, están incurriendo en conflictos de interés y están dándole a esta empresa estadounidense, Odyssey Marine Exploration, el fallo a favor a pesar de las enormes irregularidades que existen. Por ejemplo, esta empresa, lo que quería hacer con esta extracción de la minería con fosfato, pues es ilegal y nunca se ha hecho en otra parte del mundo. ¿Por qué México tiene que aceptar que vengan y hagan sus experimentos que aniquilan el medio ambiente en nuestro territorio? Pues no somos aquí patio trasero y más de los Estados Unidos. Pero el CIADI no nada más aceptó esto, sino que lo aceptó en base a un conflicto de interés, puesto que los ex directivos de la Semarnat, que fue el director de la Semarnat, de Peña Nieto, dijo que la decisión de la Semarnat se basó en una cuestión política y no científica. Vaya cuestión, ¿no? O sea, una persona, dos personas de la Semarnat actuando en favor de una empresa extranjera que recibieron millones para dar su testificación, su testimonio. Estos millones lo hacen decir este tipo de cosas. Entonces es un conflicto de interés porque una de las partes afectadas es la Semarnat. Entonces un miembro de la Semarnat no puede ser testigo, no puede ser testigo de la empresa estadounidense. Y menos cuando es partícipe de un gobierno anterior que está en clara oposición con el gobierno actual. Es una idiotez, estupidez, es conflicto de interés, es mala leche, como se dice. Se incurren en un montón de faltas y son testigos no fiables, vaya. Estos testigos que están dando este fallo, que por eso el tribunal dio este fallo, son testigos desechables.
Sin embargo, el problema de que el Poder Judicial mexicano esté supeditado a estos comités, a estos tribunales, a estas cortes, a estos arbitrajes extranjeros, es totalmente aberrante y se debió haber impuesto en la reforma judicial que tanto trabajo costó durante estos meses de discusión, desembarazar a los tribunales nacionales de la supeditación hacia los tribunales extranjeros que tienen estos fallos que siempre van a fallar en favor de las empresas transnacionales que son afines a sus propios intereses y a su propio país y no al interés de los mexicanos. El gobierno mexicano no debe de pagar 37 millones de dólares por proteger su medio ambiente y mucho menos cuando dos testigos falsos, dos testigos con conflicto de interés, dos testigos enemigos de México que recibieron dinero por esa declaración farisea, vienen y influyen en la balanza a favor. Entonces, lo que le faltó a la reforma judicial de López Obradorismo es desembarazar los tribunales nacionales de los tribunales extranjeros, porque no importa que cambies a los jueces y magistrados y jefes de la Suprema Corte por jueces del pueblo, si todo lo que se va a dirimir de las empresas extranjeras va a ser en las cortes internacionales, que son las cortes de los Illuminati, que siempre van a fallar en favor de los Estados Unidos, con incluso circunstancias tan aberrantes como esta que les estoy presentando, que a todas luces no merecía un fallo a favor de Odyssey Marine Exploration. Y vamos a seguir teniendo estos problemas mientras no se desembarace esta supeditación legal de los tribunales extranjeros sobre los tribunales mexicanos, que es todo el asunto, porque seguimos siendo un país sin soberanía cuando las grandes controversias legales se diriman en tribunales extranjeros. Por eso, bajo mi perspectiva, si bien es muy positiva y profunda la reforma judicial que tiene vueltos locos a la derecha vendepatrias, sí les faltó profundizar en esto y les faltó visión a los legisladores de Morena. Quizá ellos previendo que no iban a ser tan canallas los poderes fácticos que están en contra del gobierno en todas las ocasiones, diciendo no creemos que sean tan ruines, y ya estamos viendo mediante este ejemplo que les acabo de dar que son ruines y lo que les sigue. Por tanto, se debe también, y ahora que tenemos la aplanadora políticamente hablando, volver a ver este análisis para desembarazar a las Cortes de Justicia de la Nación Mexicana de la supeditación hacia los tribunales extranjeros. Y en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se debe de ver este caso. Si es que el fallo, si la impugnación del gobierno mexicano es desechada por el CIADI, entonces se debe de poner en la palestra otra incorporación en la reforma judicial para desembarazar este caso y poner este asunto o este ejemplo como base para profundizar en la reforma judicial más adelante, sin importar que trinen y exploten todos los enemigos de México, tanto extranjeros como los opositores actuales, que son simplemente un excremento para el país. Muchas gracias, amigos, y que pasen una excelente noche. Es todo lo que tenía que decir. Después ya traeremos los videos habituales. Simplemente fue una pausa para hablar de política doméstica, que es muy importante en estos momentos de agitación política que tratan de agitar las aguas los imperialistas en contra de las decisiones soberanas de un país. Excelente noche, me despido y recuerden que estamos en Patreon. Desde $1 al mes pueden acceder al contenido extra. Les agradezco infinitamente que sigan a Fritz Springmeier en español y abrazos de luz para todos. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, sé que aquí hay hombres de juicio, mujeres de juicio, algunos juristas, abogados, sobre todo hay personas con sentido común, hombres y mujeres. Y sé que van a coincidir conmigo por sinceridad,
por honestidad intelectual que no podemos admitir lo que 2 jueces resolvieron de un planteamiento de 4 jueces sobre un juicio de amparo y una suspensión provisional otorgada. No se puede admitir porque es improcedente, porque se viola la Constitución, porque flagrantemente se viola el principio de legalidad. Voy a intentar ilustrar con ejemplos por qué son mis razones y argumentos. El artículo 65, fracción primera de la Ley de Amparo, ojalá y la puedan releer, dice con toda claridad que en caso de adiciones y reformas a la Constitución, el juicio de amparo es improcedente. Junto con todas sus derivaciones y actos posteriores o anteriores, ningún acto del órgano jurisdiccional es procedente. Segundo, el artículo 39 de la Constitución es muy claro. El pueblo puede darse el sistema de gobierno que decida. Es inalienable su derecho. Tercero, el artículo 135 de la Constitución establece un mecanismo complejo, difícil, para lograr adiciones y reformas a la Constitución. Mayorías calificadas, 2/3 partes y mayorías de legislaturas en los estados. Ese artículo 135, ciudadanos, diputados y diputadas, lo conocemos en materia constitucional como el poder reformador de la Constitución. Y ese poder reformador de la Constitución, aunque sea formalmente aceptando sus críticas, no lo otorgó la población en las urnas. Ese poder constituyente lo ejercemos la mayoría calificada de esta asamblea. 61 de la Ley de Amparo, 39 de la Constitución, 135 de la Carta Magna. Por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo, porque no son órganos competentes. Si nosotros nos subordináramos todo el poder de la Constitución, lástima, usted que me grita, yo conocía el panismo serio. Yo lo respeté cuando usted habla y era secretario. Tengo un acuerdo con su grupo parlamentario, pero es normal por su desesperación. Conocí buenos abogados del PAN, muy buenos abogados en el pasado. Pero si no es suficiente con eso, quiero pedirle su tolerancia para que lea solo 3 tesis de jurisprudencia, porque la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten, y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares
violadores de la Constitución. Por eso, presidente, le pido su tolerancia y le permita, para que no griten estos hombres que no aceptan razones, le pido que le pregunte a la Asamblea si me permite leer solo 3 tesis de jurisprudencia. Se acepta la solicitud y se consulta a la Asamblea en votación económica. Se admite que la Secretaría pueda leer estas tesis que ha invocado el coordinador Monreal. ¿Quiénes estén a favor? ¿En contra? Por favor, proceda a leer las tesis. Presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, trato de argumentar con seriedad, sin descalificar y sin adjetivos a ustedes. Pero a veces es complicado, y lo que hoy planteé en la Junta de Coordinación Política es que eleváramos el nivel del debate. Creo que México merece un debate de altura frente a las circunstancias que estamos viviendo. Jurisprudencia, les pido su atención, por favor, porque aquí está el debate y aquí está la verdad jurídica y constitucional. Jurisprudencia 2-2022, segunda sala, hace apenas unos años. Permítame, diputado, estamos desahogando una moción. Cuando concluya la moción, con gusto le doy la palabra. Continúe el orador. Cuando en el juicio de amparo, ¿por qué no escuchan? ¿Por qué se niegan a escuchar? Bueno, le pido al presidente, si estoy de acuerdo con la moción, que si me permite, presidente de la Asamblea, que no sea la Secretaría, sino que sea yo el que la lea. Se ha autorizado que sea el orador quien haga la lectura para mayor agilidad. Jurisprudencia 2-2022, de apenas hace unos meses. ¿Saben lo que es la jurisprudencia? Es una disposición obligatoria para todos los juzgadores del país en nuestro sistema jurídico mexicano, y se construye con 5 ejecutorias en el mismo sentido, y es obligatoria observarla para todos. Jurisprudencia 2-2022. Cuando en un juicio de amparo se reclame alguna adición o reforma a la Constitución respecto a su contenido material, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar, subrayo, a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Esa es jurisprudencia, y lo que debieron haber hecho los 2 jueces de distrito cuando se les planteó es haber desechado de plano, porque era totalmente improcedente la acción que intentaron, a la que le concedieron suspensión provisional. Segundo, sí, puede ser. Segundo, jurisprudencia 3-2014, segunda sala. Los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante algunos de los recursos establecidos en la Ley de Amparo. Pues las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse, escúchenlo, y deben considerarse
como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Inmunes, es decir, no pueden versar sobre nuestras reformas. Jurisprudencia tercera, y la agoto en este sentido para no cansarlos, pero hay más. Jurisprudencia y más doctrina. 39/2012 del Pleno de la Corte. Las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo. Porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 135 constitucional se encuentra su propia garantía. ¿Tienen alguna duda? Por eso, presidente, estoy seguro que con esta resolución emitida con fines no jurídicos, los propios jueces de distrito, magistrados y ministros que conocen del derecho deben de sentirse avergonzados ante tal chicanada. En mi pueblo les llaman abogados guisacheros, porque se comen las letras de cambio para no hacer efectivo el juicio mercantil ejecutivo. Muchas gracias por su tolerancia. Gracias. Se agradece la tolerancia de esta asamblea.